Habitual a esta hora, vámonos a debate y le doy la bienvenida a Sixto García Castañón, integrante de Corazón Rosa, y Héctor Hernández Llamas, actuario de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en bioestadística de la Universidad Johns Hopkins, además de ex coordinador del Seguro Popular de Salud. Sixto, Héctor, muchísimas gracias. Bueno, viene el informe de gobierno próximo 1 de septiembre. Sixto, el tema de salud es uno de los grandes pendientes que desbarataron, Sixto, o qué fue lo que pasó en la administración anterior con este tema de vital importancia, la salud pública. Adelante. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, fíjate que pues el Seguro Popular, decía el anterior presidente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que no era popular y no era seguro. Claro que sí era seguro y era popular, era para la gente más vulnerable. Nosotros que trabajamos aquí para las personas más vulnerables en el estado de Oaxaca y que padecen cáncer, era un trampolín para tu atención médica. Sí. Ellos se afiliaban al Seguro Popular y les daban el tratamiento completo, como las quimioterapias, radioterapias, y desde luego los operaban, ¿no? Los hospitalizaban. Sí. Después de la desaparición del Seguro Popular, pues en todo el mundo sabía que empezaron a cobrar pues ya la permanencia en los hospitales públicos, ¿no? Y como si fueran hospitales particulares. Porque Sixto, si me permites, hay que recordarle a la gente que era el Seguro Popular. Porque existen los que están afiliados al IMSS, al ISSSTE, a la Secretaría de la Defensa, a Pemex. El Seguro Popular era para toda esa gente que no estaba con ese beneficio laboral, Sixto. Así es, efectivamente. Era para la gente que no tenía una seguridad social como el Seguro Social, el ISSSTE, la Sedena, en fin. Era gente que no tenía un trabajo estable o seguro, que podían tener el Seguro Social, y ellas, las personas, pues acudían al sector salud y ellos se afiliaban al Seguro Popular, porque dentro del Seguro Popular había un programa de gastos catastróficos, precisamente como su palabra lo dice, era porque servía para las personas más vulnerables un gasto catastrófico como el cáncer, ¿no? La diabetes, la hipertensión, el VIH-Sida. Todo esto venía cubierto para que las personas más pobres del país no pudieran o no pagaran nada, todo lo cubría la federación. Sí, dentro del Seguro Popular estaba el programa de gastos catastróficos y albergaba alrededor de 100,000 millones de pesos, ¿sí? Y eso servía precisamente para apoyar a estas personas que no tenían seguridad social. Híjole, qué terrible, Héctor. Pues haberlo desbaratado, que estaba mal, pero se podía corregir, pero de plano lo eliminaron y salieron con su INSABI, Instituto de Salud del Bienestar, Héctor. Nunca le entendieron. El llamado Seguro Popular, el sistema de protección social de salud, es un sistema de financiamiento de los servicios de salud mediante el aseguramiento de las personas que no tenían la seguridad social, en donde a los servicios públicos de salud en los estados, en la Ciudad de México, el Distrito Federal en aquel entonces, eran nuestros proveedores de servicios. Miren, es muy sencillo. Imagínense ustedes que compras una póliza de gastos médicos mayores o un seguro de gastos médicos. GNP, cualquiera de estas empresas aseguradoras, ¿tiene sus propios hospitales? No, tiene un conjunto de hospitales certificados con los que conviene que si un asegurado suyo tiene necesidad de recurrir a ese servicio, hay un diseño actuarial, y eso lo hicimos en el sistema de protección social en salud, que pagaba al proveedor por atender a su asegurado. Así de sencillo. Algunos de los exdirectores generales del IMSS cuestionaban: ¿cómo va a ser un seguro si no tiene sus médicos en sus hospitales? Nunca fue ese el esquema. Partía de la separación de funciones. Podían ser los centros de salud, los hospitales, de los servicios descentralizados en las entidades federativas,
como también lo que era el programa IMSS Bienestar en estados como Chiapas y Oaxaca, con una enorme cobertura. Y ahí hay que empezar. Y nunca le entendió el que se fue a su rancho. Híjole, Sixto, por ejemplo, o sea, el gobierno era primero los pobres. En Oaxaca, ¿cómo afectó esta desaparición del Seguro Popular, el establecimiento del INSABI y ahora el IMSS Bienestar? ¿Cómo están los pobres? Pues están mal, están muy mal los pobres, desgraciadamente siguen afectados por esta carencia de medicamentos, la carencia de insumos, la carencia de aparatos especializados como tomógrafos, mastógrafos, ultrasonidos, y te digo, la carencia de estos insumos para que esos aparatos puedan funcionar, ¿no? La carencia de médicos especializados, la carencia de especialistas, la carencia de infraestructura adecuada para las personas. Hace poco aquí en Oaxaca, a principios de este año, en el hospital regional, en el hospital civil, Aurelio Valdiviesos, como no pagaron la renta de los refrigeradores y algunos aparatos, llegó el proveedor y se los llevó, ¿no? Imagínate dejar al hospital sin estos aparatos que estaban rentando, ¿no? Hace unas semanas atrás, el hospital Aurelio Valdivieso también tuvo algunas inundaciones, ¿no? Que el techo se cayó por aguas negras del mismo hospital, ¿no? También en el hospital Aurelio Valdivieso, ¿sí? No había comida para las personas, no había comida para los pacientes, para los internos, para los médicos que están trabajando ahí. Entonces son Claro. carencias Sí. que están muy a raíz de la piel y luego los funcionarios no quieren que nosotros como asociaciones civiles convoquemos a marchas por los derechos de los pacientes, por los derechos que tienen los pacientes o que tenemos nosotros y el derecho a una buena atención, a tener instalaciones adecuadas, a tener médicos especialistas adecuados. O sea, se molestan por estas marchas que tenemos, estas Sí. manifestaciones, y además que son marchas pacifistas, que no vamos y rayamos las paredes, no vamos y buscamos pleito con nadie, simplemente estamos manifestando lo que está pasando Claro. aquí en Oaxaca, ¿sí? No, qué Viene terrible. mucha gente. Sí, Viaja sí, no. mucha gente de municipios Claro. y se regresan a su municipio porque no hay la atención adecuada. No, no puede ser, Héctor Hernández. Entonces, López Obrador le Mira, encantaba acusar a Felipe Calderón, a Peña Nieto, al neoliberalismo. La presidenta Sheinbaum, ¿a quién va a acusar ahora? ¿A López Obrador por lo está que le dejó? mira, hay que, viéndolo con la objetividad que requiere un problema de esta naturaleza y tan serio como lo señala Sixto, estamos y no dejaremos de escuchar en el muy corto plazo cuestiones como la que Sixto nos comparte. Por otro lado, hay que reconocer que hay un proceso de mejora de lo que dejó el que se fue en relación al IMSS, al denominado IMSS Bienestar. Los enumero rápido. Uno, primero, si ustedes vieron la sesión reciente del órgano público descentralizado, el Servicio de Salud y Bienestar, quien preside la sesión es el secretario de Salud. Supongo que ya como presidente del órgano de gobierno y no como lo habían dejado, que era el señor director general del Seguro Social. Primer punto. Segundo punto, desde dieron marcha atrás y enderezaron que el programa Bienestar, el añejo, el que fue desde IFCO clamar allá a finales de los 70, principios de los 80, pasara a ser reconocido e integrado como parte del seguro social tradicional, ordinario, porque eso allana el camino y aclara las condiciones para el nuevo organismo público descentralizado, que yo lo dejaría en servicios públicos de salud o Instituto Mexicano de Servicios de Salud, y le quito lo de IMSS. No tiene nada que ver con el IMSS, más allá de haber aprendido cosas positivas del programa que se incorporó al IMSS Bienestar. El otro asunto es que están afiliando al IMSS Bienestar. Me consta, y esto da certeza y compromiso ante la ciudadanía de ofrecer servicios de calidad. Una de las virtudes que tuvo el sistema de protección social en salud
se le entregaba su póliza. Y no como cuando lo deshicieron en el 18, que decían esa cantaleta, todo el mundo tiene derecho a todo, siempre y cuando haya. Esa vaguedad que caracterizó a los servicios que encabezó el que está ahora en su rancho, desapareció. El INS está entregando, comprometiéndose formalmente con la población no asegurada a proveer unos servicios de salud. Y empezaron a distribuir medicamentos. Es cierto que con estas caravanas, pues es un paliativo transitorio. Hay que buscar una solución de fondo que les permita surtir recetas de manera eficiente de tal forma que el medicamento requerido esté en el sitio y en el momento en que el paciente lo requiera. Hay avances, también hay que reconocerlo. Estos avances, Sixto, ¿cómo los estás sintiendo tú en estos momentos, sobre todo en Oaxaca, una de las regiones que mayor requerimiento de atención merece? Pues mira, pues nos estamos tardando 7 años para que estos avances empiecen apenas a verse. Entonces, yo lo que pienso es que si a lo mejor el Seguro Popular no era perfecto y tenía algunas pues inconsistencias o algo, sí era muy corregible y podían haberlo corregido y podían haberle cambiado el nombre como quisieran, Bienestar, Insabi, lo que quieran. Lo que nosotros hemos hecho con análisis con otras organizaciones de la sociedad civil es que, como te repito, el Seguro Popular albergaba más de 100,000 millones de pesos en el programa de gastos catastróficos y tenía muchos candados para no poder tomar ese dinero, ¿sí? Muchos candados, o sea, no podía nadie agarrar y decir, este dinero lo vamos a retirar para esto. Por eso se creó el INSABI, ¿sí? Que eso, para que todo lo que era el Seguro Popular pasara ya sin esos candados. ¿Y qué pasó? Porque también tomaron ese dinero de los 100,000 millones de pesos del programa de gastos catastróficos. ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Sí? ¿Quién sabe dónde quedó? Seguramente en los programas sociales, seguramente en las megafarmacia, en las ocurrencias que tiene ahorita la presidenta de decir que hasta en botecitos van a ir a dejar el medicamento. Yo, mira, precisamente cerca de tu casa, aquí en Jojo, Sí, gracias. hay una bodega del IMSS y precisamente ayer en la mañana que yo venía manejando, vi que llegó un camión seguramente a dejar medicamento, venía escoltado por 2 patrullas de la Guardia Nacional y seguramente era medicamento. Entonces, tenemos que esperar a que se regule la entrega de los medicamentos especializados tanto para niños como para adultos Sí. que padecen cáncer, ¿no? Entonces, hay que esperar. Y también hay que estar vigilantes porque sí, también nos acabamos de enterar de que llegó medicamento a un hospital, ¿sí? Hicieron el inventario y al otro día ya había desaparecido el medicamento, ¿sí? Entonces se pusieron como locos a buscarlo y después de varios días apareció el medicamento. O sea, es que esto no puede pasar, Claro. que se estén robando el medicamento, ¿sí? Si ya ingresó, tienen que hacer un inventario, meterlo a una plataforma y tenerlo ahí resguardado. Nadie tiene el derecho de llegar a decir, ay, me lo voy a llevar así. No, tienen que tener un control de inventarios y un control de salidas para poder dar ese medicamento adecuadamente. Héctor, porque pues, corregir lo que dejó el anterior, que son del mismo régimen, porque ellos dicen que son el segundo piso, ¿es el consuelo que tenemos? No, hay unas cosas que hay que de plano hacerlas y no caer en esa trampa. Es muy diferente la aproximación de la administración federal con respecto a la anterior. Es que reconocer que hay problemas que resolver, sin duda. Lo que tienen que empezar a hacer es a reformas del financiamiento de servicios a la población, incluso como proveedor de servicios de
No, sí, estamos teniendo problemas con tu señal, Héctor. Entonces, mientras lo corregimos, vamos contigo, Sixto. Entonces, aquí a mí lo que me llama la atención es de que pues, la presidenta va a rendir su primer informe. ¿Qué va a decir estos avances que nos está platicando Héctor? Cuando estos avances debieron haberse metido desde el 2018, porque son el mismo régimen, porque ellos se llaman la cuarta transformación. Héctor, entonces, como tú dices, pues ya 7 años perdidos. Y lo que falta. Sí, exactamente. Yo no sé qué es lo que vaya a decir la presidenta en su primer informe de gobierno con respecto a salud. Espero que no salga con una ocurrencia de decir que tenemos el mejor programa de salud que Dinamarca, ¿no? Sí. Mejor que Dinamarca, como lo decía el señor Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo lo que creo es que si hay que esperar a que vuelva a arrancar este programa de IMSS Bienestar, pero ¿por qué teníamos que esperar? Si teníamos el Seguro Popular que, pues, como te digo hace rato, a lo mejor tenía fallas, pero estaba funcionando y era en beneficio de la gente más pobre del país. ¿Por qué darle en la torre a la gente más pobre del país? ¿Por qué sacrificarla? Porque aparte de esto, desde el 2018 hasta ahora, ha habido muchas muertes, ¿eh? Eso es, hay Sí, que aclararlo. exacto. Ha habido muchas muertes por la falta de medicamentos, por la falta de atención, porque los hospitales están saturados, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Oaxaca, todo se concentra aquí en Oaxaca de Juárez, ¿sí? Están los 3 o 4 hospitales principales aquí en Oaxaca. Hay que descentralizar también el sector salud, hay que abrir hospitales de tercer nivel, ¿sí? Hospitales regionales en las 8 regiones del estado. Pero el problema también viene, pues, ¿qué médico se va a querer ir a otra región, ¿no? Sí. Los médicos especialistas. O sea, son muchas cosas que están pasando y que se tienen que ver. Entonces, pero sí deben de hablar, o el gobierno debe de estar alineado con la sociedad civil. Es que, como dice Sixto, perdimos no 6 años, ya 7 años. 7 años. Este rezago nada más no se soluciona. O sea, es empezar de cero cuando ya estaba una estructura puesta. Dijo López Obrador, es que hay mucha corrupción. Nunca demostró la corrupción, no hay detenidos. Y entonces fue destruir todo un sistema de salud. Y que ahora, pues bueno, están levantando con lo que había antes. Entonces, ¿para qué lo hicieron? Terrible esta situación. Héctor Hernández, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Ya vimos sus conceptos, pues hay cierta esperanza. Esperemos el mensaje del próximo 1 de septiembre. A ver por dónde lo da, en el sentido de salud, donde la gente está sufriéndolo en serio. Sixto García, Héctor Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Un tema, el de salud, gran pendiente del actual régimen. Hasta aquí este espacio de información. Continúe en la programación de Mega Noticias. Soy su servidor, Alberto García Castillo. Gracias por haber estado con nosotros. Continúe en esta señal.